Amén. Que el Señor nos bendiga mucho esta mañana. Iniciamos escuchando las aves del cielo, una hermosa alabanza que, cierto, nos prepara un poco, nos va dando, podríamos decir, cierto, el anhelo y el deseo de poder alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día, en esta mañana tan hermosa, aquí en Santiago, Puente Alto, donde hoy día por misericordia Dios me ha concedido poder tener mi hogar. Y bueno, alabando al Señor, porque también tenemos aquí la hermosa bendición de tener junto a nosotros ya una hermosa presencia del sur de Chile, ¿no? Aquí nuestro hermano Juan Quintraqueo, que después estaremos leyendo los mensajes. Un saludo para él. Mi hermana Margarita, mi hermana Charlen, que están allá en Temuco, y junto también a Connie. Dios bendiga a mi hermana Margarita, un saludo para ella, también para Charlen, ¿cierto? Desde la ciudad de Temuco. Y bueno, también nuestra pastora, por supuesto, un saludo cariñoso también a mi hermana María Painemal, y con ella, por supuesto, a nuestro hermano Manuel, a quien también saludo en esta mañana. Tuvimos la hermosa bendición de contactarnos por teléfono y pudimos tener allí, ¿cierto?, la oportunidad de poder escuchar, de poder oír, ¿cierto?, ya nuevamente la voz de nuestro hermano Manuel. Le mando un gran abrazo, un gran saludo, juntamente con toda su familia. Así que saludo cariñoso, mi hermano Manuel. Sé que usted nos está viendo, compartiendo este servicio, y gracias al Señor ya podemos estar comunicados. Y nuestra hermana Janet también, ¿cierto?, junto a nosotros. Luego estaré leyendo los mensajes, nuestro hermano Juan. En fin, ahí se van incorporando nuestros hermanos en el nombre del Señor. Y bueno, podríamos decir un pequeño aviso para nuestros hermanos de Molco. Me gustaría mucho, si se pudiera, ¿no?, me mandara el teléfono de nuestro hermano Lorenzo. El otro día quise llamarlo, por nuestra hermana Juanita, para saludarlo, y el teléfono que tengo, la verdad es que no me aparece, como que ya no está en funcionamiento. Así que sería hermoso poder compartir la bendición de parte del Señor, y pudieran mandarme también el teléfono, y así poder saludar también a nuestros hermanos que les recuerdo con tanto cariño. Bien, que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde, nos dé el Señor la gracia para poder compartir esta mañana el servicio espiritual de escuela dominical. Le hemos puesto por título Caminando por las Escrituras. Por supuesto, es una base de la escuela que nosotros tenemos, y vamos meditando en la palabra del Señor, en la cual nos ha ido dando toda bendición espiritual. Por aquí también anda nuestra pastora. Le voy a pedir si puede acompañarnos, ¿cierto?, para iluminar un poco también, quizás un poquito más. Bien, que el Señor nos bendiga. Lo importante es que usted me escuche. Quizás nuestra transmisión está siendo, podríamos decir, dada a través de un celular, pero confío en el Señor que nos escuchamos bien, nos vemos bien, y eso es lo más importante, que podemos estar participando de este culto. La lección o la palabra del Señor para este domingo vamos a tenerla en este domingo 10 de enero en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 18. Amén. Primera de Pedro 3, 13 al 18, y el texto sagrado en Colosenses, capítulo 4, verso 6. Así que vamos a ir a tener la bendición de poder compartir la lección en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13 al verso 18. Búsquelo usted allí con calma para que podamos compartir entonces lo que será la palabra del Señor. Luego de la lectura vamos a tener una oración para que el Señor nos pueda guiar y nos pueda revelar el Señor la bendita palabra de Dios en este día. Dice así el Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendiga el Señor la lectura de su bendita y preciosa palabra. Bien. ¿Cuál es el tema que hemos estado meditando a través de la carta del apóstol Pedro durante todo este tiempo? Bueno, el sufrimiento, ¿cierto? Las pruebas, las diversas pruebas, las aflicciones que muchas veces sobrevienen sobre la vida del cristiano, sobrevienen sobre la vida de los que le sirven de todo corazón al Señor. Y que verdaderamente, por supuesto, es una carta que nos alienta, que nos fortalece, que nos hace entender que, bueno, como bien lo dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para la vida del cristiano, para la vida de los hijos de Dios, no es extraño que tengamos que pasar por diversas pruebas. Es necesario hacerlo porque la prueba produce paciencia, amén, resistencia, ¿cierto? Confianza en medio de la adversidad, y esa confianza, ¿cierto? Por supuesto, depositada en nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa en medio, ¿cierto?, de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba? ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo debe de llevar, ¿cierto?, su fe, la fe en Cristo, en medio de estas adversidades, en medio de tiempos difíciles? ¿Cómo debe ser su conducta? ¿Cómo debe ser, ¿cierto?, su caminar? Y allí el Señor nos ha ido dando, ¿cierto?, a través del apóstol Pedro, distintas formas de poder ver y enfrentar la vida, ya sea en nuestra vida como seres humanos que vivimos dentro de una sociedad, dentro de un gobierno, dentro, ¿cierto?, de otros seres humanos, cómo debe ser nuestra vida dentro del matrimonio, dentro de la familia, en tiempos de adversidad, y cómo ahora el Espíritu Santo nos lleva a entender debemos de caminar en medio de este sufrimiento, no incurriendo, ¿cierto?, porque estamos pasando por alguna prueba, por alguna adversidad, por alguna persecución, no incurriendo en el hecho de pagar mal por mal. Gloria a Dios. Sino que la vida victoriosa del cristiano, la vida victoriosa de los hijos de Dios, es que aún siendo perseguidos, aún siendo calumniados, aún teniendo que pasar por vituperios, paguemos bien por mal. Gloria al Señor. Porque esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que nos traerá victoria. Como bien dice, el que quiera amar la vida, decía Pedro, ¿cierto?, en la clase pasada, y ver días buenos, porque yo creo que nosotros anhelamos, ¿cierto?, que nuestra vida sea en prosperidad, en bendición, en el nombre del Señor. A eso se refiere con ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Así que nada de lo que nos pueda pasar, de lo que nos pueda ocurrir, de lo que usted, mi hermano amado, mi hermana amada, puede estar viviendo hoy día como adversidad, como lucha, como prueba, está lejos, ¿cierto?, o podríamos decir, no está en el conocimiento del Señor. Los ojos del Señor están sobre su pueblo, están sobre su iglesia, están sobre usted, sobre mí, en forma particular. Sus oídos atentos a nuestra oración, a nuestro clamor, en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, en medio, ¿cierto?, de estos problemas, muchas veces, ¿cierto?, peregrinos que vive el cristiano, porque la razón, muchas veces, y tenemos que decirlo,
es que no toda nuestra vida está siempre en una prueba. Hay momentos de calma, hay momentos de bendición, hay momentos de paz y también hay momentos en que pasamos por distintas pruebas. Gloria al Señor. Ahora, es necesario que también entendamos que en medio de este dolor y este sufrimiento, nuestra condición como hijos de Dios debe sostenerse, debe afirmarse, nuestro carácter espiritual debe estar firme, ¿cierto?, frente a todas estas circunstancias. Lo decíamos, hay pruebas físicas. Cuando hay una enfermedad, cuando tenemos que pasar por algún quebranto físico, una enfermedad, un accidente, gloria al Señor, y somos probados en nuestro cuerpo. También hay pruebas que tienen que ver con el alma, vale decir, con ese ser interior, ¿cierto? En nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que tiene que ver con nuestra parte emocional. Muchas veces somos probados allí también, gloria al Señor. Y también tenemos pruebas espirituales, donde nuestro espíritu, ¿cierto?, se ve confrontado muchas veces, ¿cierto?, a una lucha, a una batalla espiritual con el diablo mismo, con Satanás y sus demonios, y allí tenemos nosotros, ¿cierto?, que muchas veces ser probados, alabados al Señor. Miramos, ¿cierto?, allí ese gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue llevado al desierto fue probado físicamente, fue probado, ¿cierto?, en su alma y en su espíritu, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Así también nosotros debemos pasar por distintas y diversas pruebas. Ayúdenos al Señor. Ahora, ya haciendo este preámbulo, vamos a entrar en lo que es el verso 13, diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O pongámoslo de esta manera: si caminamos en justicia, si andamos conforme a la voluntad de Dios, si verdaderamente en medio de la adversidad y en medio de las pruebas y en medio de las dificultades mantenemos nuestra vida en temor de Dios, porque también muchas veces, ¿cierto?, en medio de las adversidades como que algunos caen, algunos resbalan, y en vez de, ¿cierto?, de actuar conforme a lo que el Señor nos enseña, muchas veces el hombre se llena de ira, se llena muchas veces, ¿cierto?, de sentimientos de venganza quizás, o que tal vez decae en su vida espiritual y se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque le vino una prueba, porque le sobrevino un quebranto, porque a lo mejor está pasando por alguna dificultad y en ese instante su fe decae, su fe muchas veces, ¿cierto?, que era una fe quebradiza, una fe sin sustento, una fe de labio, en ese momento es probada y esa fe lamentablemente, y hemos visto muchos de nuestros hermanos decaer, caer, perder su confianza en Dios, y hay algunos se han apartado del mundo, se han ido, ¿cierto?, del Evangelio, han dejado al Señor Jesús de lado, culpando a este, culpando al otro, pero en el fondo sintiendo que a lo mejor, ¿cierto?, no era el Evangelio que ellos pensaban, porque algunos creen que al llegar al Evangelio es todo miel sobre hojuelas, es prosperidad, es tener buen trabajo, es tener buena salud, es tener todo. Y la verdad es que el Señor nunca nos ha dicho eso, sino que así como Dios bendice al hombre, como Dios lo prospera, también Dios en su amor y en su gracia prueba nuestra vida para crecer espiritualmente. Entonces, qué importante es que haciendo el bien, andando en justicia, en temor de Dios, ¿qué temeremos? Porque es necesario saber primero cuál debe ser nuestro temor. Así Amén. es, Señor. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor, vale decir, el amor de Dios que ha sido manifestado por Jesucristo en nuestra vida, echa fuera el temor. Porque si estamos en Cristo, todo temor que podríamos haber tenido es echado fuera. No olvidemos que la palabra del Señor nos revela, ¿no? Cierto que hay 365 no temáis en las Escrituras. No temáis para todos los días de nuestra vida. Así es, todos Señor. los días del año. Amén. Donde sabemos que el Señor nos ha dicho, no temáis. Yo estoy con vosotros. Por tanto, si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Como dice la palabra del Señor, y quiero recordarlo porque creo que en alguna medida nosotros lo hemos leído en más de alguna oportunidad, pero quiero volver a recordarlo.
Porque si estamos en justicia, si usted, mi hermano, está pasando esta prueba y esta dificultad, porque Dios lo ha pasado por una prueba física, por una prueba del alma, por una prueba del espíritu, y usted ha mantenido su vida en temor al Señor, entonces podrá tener también la certeza de que Dios está a su lado. Como bien lo dice Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, a ver, no es brazo de carne, no es, ¿cierto?, hombre, podríamos decir, de esta tierra, no es, ¿cierto?, fortaleza humana, no son cosas que caen y se destruyen, sino que estamos hablando, sí, Dios, que es todopoderoso, que es el creador de todas las cosas. Amén. Si Dios es por nosotros, entonces la pregunta que el Espíritu Santo hace a través del apóstol Pablo es, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, amén, ¿cierto?, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, si es este Dios que nos ha amado tanto, aún, ¿cierto?, no reservó ni a su propio Hijo por nuestra salvación, ¿cómo no nos dará también consigo todas las cosas? Por Amén. tanto, en medio de la prueba, en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de los enemigos que muchas veces se levantan en nuestra contra, podemos entonces tener toda claridad, toda certeza en poder saber primeramente si Dios es por nosotros. Por eso es Así es, importante Señor. mantenerse en justicia en medio de la prueba, con una buena conciencia, vale decir, que nuestra conciencia no nos acuse de que estamos haciendo mal, de que hemos vivido, ¿es cierto?, sin el temor de Dios, que hemos apartado nuestra vida del Señor, sino que con una conciencia que nos dice y nos da certeza, nos da seguridad, que hemos obrado conforme, ¿cierto?, a la voluntad del Señor, manteniendo nuestra vida, a veces incluso en las injurias, en las calumnias, en silencio, ¿cierto? Como bien dice el salmista, ¿cierto?, que debemos esperar en Jehová. Gloria al Señor. Guardando silencio muchas veces. Yo he vivido estos procesos dentro de mi vida. También pasé por procesos de calumnia y vituperio sobre mí y callé. Gloria al Señor. Y con los años, con el tiempo, Dios ha hecho misericordia sobre mi vida y ha levantado mi vida para que verdaderamente la justicia no sea mi justicia, sino la justicia sea de Dios. Alabado sea el Señor, que es el que verdaderamente, ¿cierto?, saca a luz las cosas y es Así el que es, el Señor. único que nos defiende con claridad. Hay momentos en que debemos callar frente a la adversidad, frente a la injusticia, frente muchas veces, ¿cierto?, a la calumnia. Gloria al Señor, sabiendo que el Señor es nuestro juez y ante Él, ¿cierto?, debemos esperar y confiar. Por eso que el Señor dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra usted, contra mí? Si usted y yo estamos pasando esto en el temor de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que es claro entender estas cosas, ¿no? Para que no temamos. Gloria al Señor. Muchas veces sobreviene el temor en medio del proceso de la prueba y pensamos, bueno, a lo mejor, ¿cierto?, de esta no salgo. Pero el Señor, que en su palabra es muy certero y fiel, Él dice, no temáis. Así Así que es, quiero Señor. decirle en esta mañana, en el nombre del Señor, no temáis. El Señor Amén. estará con nosotros. Será un proceso largo a veces de prueba. ¿Estará esperando usted en el Señor, cierto, esa respuesta? Bueno, mi hermano, primero miremos lo que dice la palabra del Señor. Los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. Su clamor no ha quedado desapercibido y en el tiempo de Dios vendrá la respuesta. Pero también dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará consigo también todas las cosas? Así que todo aquello que es bueno, honesto y que está en el corazón de Dios, nos lo dará el Señor, porque Dios nunca nos dará cosas malas, sino cosas buenas, que vienen, ¿cierto?, emanadas del corazón bendito y compasivo de Dios para nuestra vida. Bien lo dice el Señor Jesús, cuando a través, ¿cierto?, de sus palabras, el Señor nos enseña y nos lleva a entender estas cosas para que
en medio de las adversidades. No tengamos temor. Amén. Si estamos en justicia, si estamos haciendo la voluntad del Señor, Dios está a nuestro lado. Gloria al Señor. El Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, temamos a Dios. Nuestro temor no debe ser contra las adversidades. Aún el Señor mismo dijo, no temáis a aquellos que pueden destruir el cuerpo, que pueden llevar a la muerte, ¿cierto? Porque iban a venir tiempos difíciles en que la iglesia iba a ser perseguida y muchos cristianos iban a morir en el sacrificio. Mas el Señor, alentándonos a través de su palabra, nos enseña no temer en estas cosas, porque los que han creído en Cristo tendrán vida eterna y por último todos los hombres morirán. Por tanto, no es el problema morir, sino el problema es resucitar para una vida gloriosa y no para una muerte eterna, como es la muerte segunda. Así es, Señor. Pues dice el verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire qué grande. Cuando nosotros pensamos que en el proceso de la prueba muchas veces estamos solos y abandonados y el Señor nos dice en esta hora, no es así. Aún hasta el último cabello el Señor lo tiene en cuenta. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito mi para Dios. que nosotros sepamos que nuestra vida está guardada en el puño de Dios. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, que todas las cosas que están a nuestro alrededor. Así es, Señor. Para Dios, por supuesto, tienen mucho más valor. Amén. El verso 39 dice, y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es, Señor. Así Amén. que en esta hora tengamos nosotros mucha certeza, mucha seguridad de que si estamos pasando por este proceso de prueba, ¿cierto? En ese sufrimiento y en ese dolor, y especialmente en el proceso que pasaba la iglesia de persecución, aquellos hijos de Dios, aquellos hermanos nuestros también que pasaron por estos procesos tan difíciles, el Señor les alienta a través del apóstol diciéndole, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así Gloria es. al Señor. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ahora, si nosotros padecemos por causa del Señor, somos bienaventurados. Y bienaventurado es una palabra que no solamente significa felices, sino que bienaventurado es una palabra que emana del griego y que significa que estamos plenos, que Amén. estamos llenos, que nada nos hace falta. Hay Así una es, felicidad Señor. plena, total, absoluta. Por eso dice que cuando nosotros padecemos por la causa del Señor, amén. Señor. Porque Amén. si padecemos con Cristo, también con Él, dice la Escritura, seremos glorificados. Amén. Vale decir, si padecemos por Cristo, si padecemos por la causa del Señor, dice el Señor en su palabra, sois bienaventurados. Gloria a Dios. Pero esto es importante, porque el mismo apóstol, ¿cierto?, nos enseña, porque hay una diferencia entre padecer por el Evangelio y hay una diferencia entre padecer por la porfía, por el pecado, ¿cierto?, que muchas veces el hombre pueda llegar a cometer. Tenga el Señor de nosotros, de su gracia. Bien lo dice el apóstol Pedro aquí mismo en esta carta, diciendo, ¿cierto?, diciendo así, si no gozaos por cuanto dice, soy participante de los padecimientos de Cristo. Amén. Soy bienaventurado porque estamos participando, así como Cristo padeció por nosotros, como dice el Señor, alguno, ojalá, ¿cierto?, osara padecer por el bueno. Así Jesús, es, Señor. nuestro Señor. Amén. Amén. Ojalá alguno, ¿cierto?, quisiera también padecer por el Señor Jesús. Miramos allí, ¿cierto?, la vida de los apóstoles, ya llenos del Espíritu Santo, y dice que fueron azotados. Y cuando salieron ellos, ¿cierto?, del Sanedrín, donde habían sido cruentamente azotados, dice que iban por el camino gozoso, ¿cierto? Quizás sus heridas, el dolor
que habían sentido después de haber sido azotados era inmenso, pero ellos dicen que iban gozosos de haberse tenido por dignos de padecer por la causa de Cristo. Hermano, si usted está padeciendo por la causa del Señor, si lo han calumniado, lo han vituperado, y lo primero que dicen, mira el cristiano, y mira, y va a la iglesia, ya usted ahí está empezando a padecer por la causa del Señor. Porque si fuera otra persona, quizás a lo mejor hubiese pasado desapercibido, pero porque es cristiano, porque va a la iglesia, porque le sirve al Señor, muchas veces, ¿cierto?, el mundo trata de juzgar y condenar, y el diablo de él lo dar, ¿cierto?, su honra. Gloria sea al Señor. Así padecemos muchas veces. Dios nos bendiga. El mundo calumnia, el mundo vitupera, y lo primero que saca a flote dice, y es pastor, y es hermano, y va a la iglesia. Gloria al Señor. Muchas veces, ¿cierto?, el diablo que fue insolente con el Señor, ¿no será también insolente con nosotros diciendo, ¿y este hipócrita? Pero todas estas cosas debemos de padecerlas como hijos del Señor. No pagando mal por mal, ni devolviendo, ¿cierto?, calumnia por calumnia, sino orando al Señor y dejando todas estas cosas en la mano de Dios. No olvide que el Espíritu Santo dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No pagando mal por mal. Como bien dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así como con el Señor estamos, ¿cierto?, muchas veces padeciendo, así también nos gozaremos en su gloria. Gloria sea al Señor cuando el Señor venga a buscar su iglesia y seamos allí juntamente con el Señor glorificado. Como bien dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, ¿cierto? Pero solamente una pasadita a Romanos 8:28. Gloria sea al Señor. Diciendo así el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que, así como con el Señor hemos de pasar por estos procesos, también con el Señor hemos de ser glorificados. Así que tengámonos por gozosos, por pasar por los también, ¿cierto?, por algunos padecimientos como el Señor Jesucristo lo hizo por amor a nuestras almas. Si sois vituperados, vale decir, vituperar significa, ¿cierto?, ser calumniado. Gloria al Señor. ¿Cierto? Ser menospreciado, ofendido. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, alabados al Señor. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, vale decir, porque somos hijos de Dios, porque servimos al Señor, porque muchas veces, ¿cierto?, como cristianos, muchas veces a mí me ha pasado. Hay gente que del hecho de saber que somos cristianos nos toma una odiosidad tremenda. Amén. Gloria al Señor para siempre. Recuerdo hace algunos años y estábamos viviendo en Nueva Imperial. Y recuerdo que tenía un vecino al lado yo. Y este varón, por una razón bien simple, un día me llama, me dice, ¿sabe? Mire, me dijo, esta sequía que usted tiene dentro de su terreno, yo había hecho una sequía para que escurriera el agua de donde nosotros teníamos el lavadero, dentro de mi terreno, lejos de su terreno, dentro de mi cerca, y me dijo, esta sequía, me dijo, no me gusta para nada, me dijo. Así que si usted no las haga y quita esta sequía, me dijo, yo le voy a pegar qué combo, me dijo, en la trompa. Gloria al Señor, qué vecino más amable. Y le dije, mire vecino, en el nombre del Señor, le dije, yo se lo digo, hay uno que a mí me defiende, así que tenga cuidado. Yo no voy a levantar mi mano contra usted, pero sepa de que no estoy solo, de que Dios es conmigo. Y si estoy aquí en este lugar, es porque Él me envió, a quien yo sirvo.
Y en segundo lugar, creo que esto está dentro de mi terreno, le dije yo. Y a usted no le hace mal en nada. No pasó mucho tiempo. Debe haber pasado un par de semanas. Y recuerdo que era un día miércoles, porque había una clase de Dorcas. En ese momento, en ese tiempo vivíamos, no estaba construida todavía el pequeño templo, sino que se hacían reuniones en la Mediagua, en la casa que construimos en un principio. Y de repente escucho una tremenda trifulca al lado. Sonaban los platos, sonaban las sillas, sonaban golpes dentro. Y bueno, frente a ese tremendo ruido, salgo hacia afuera para mirar qué es lo que está pasando y de repente veo saliendo el vecino de su casa, y se lo digo en el nombre del Señor, venía con la boca ensangrentada. Le habían pegado qué tremendo combo en la boca. Lo mismo que le había dicho de mí, le fue y le ocurrió a él. Tuvo una pelea casera ahí con unos cuñados, creo. Los cuñados lo agarraron a combos, le pegaron hasta por si acaso, y parece que todos los combos le llegaron ahí, donde él mismo dijo que me iba a pegar a mí. Alabado sea el Señor. Hay un Dios que nos defiende, Amén. mi hermano. Confíe usted en el Señor. Poderoso es Dios para defenderlo. Como dice la palabra del Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, no olvidemos, reposa sobre vosotros. El Señor, por su Espíritu, mora en nuestros corazones. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que si nosotros verdaderamente caminamos en el Señor, como bien dice el Señor, verso más abajo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Por eso dice el Señor también, ¿cierto? Estamos hablando del mismo apóstol Pedro, es la inspiración. Dice, ninguno de vosotros, ¿cierto? Padezca, ¿cierto? Voy a leer. Si no, dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Más, voy a leer un verso más arriba, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de Cristo, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que si alguno padece como cristiano, como dice la palabra del Señor, si alguno de vosotros padece como cristiano, bien, el Señor estará con nosotros. Pero ninguno padezca, ¿cierto?, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria sea al Señor. Así que, qué importante es que tengamos también claridad. Si estamos pasando esta prueba, estamos pasando este proceso, bueno, es porque en alguna medida, ¿cierto?, sí estamos siendo probados. Pero no malinterpretemos o no nos equivoquemos que muchas veces el hombre o la mujer pasa ciertas circunstancias, ¿cierto?, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia. Gloria sea al Señor. Yo recuerdo también en alguna oportunidad, me hace recordar algunos procesos. Recuerdo que en algún momento algunos hermanos allí en la Imperial, entre ellos recuerdo el hermano Eduardo, me dice, ¿sabe, pastor? Nosotros nos vamos a Argentina porque allá tenemos trabajo. Y venían ya a despedirse. Le dije, hermano, pero usted no han consultado al Señor, no han preguntado si verdaderamente este viaje es de Dios, no es de Dios. No, me dijeron, nosotros tenemos los pasajes sacados ya. Le dije, no vayan porque esto no es de Dios. No, vamos nomás y nos va a ir bien. Pasó un tiempo, recuerdo, no sé si fueron 1 o 2 meses, cuando un día los veo viniendo de vuelta ya. No pasaron a la casa, no pasaron primero a saludar a su familia, venían todos rotosos, mugrientos, piojentos. Gloria al Señor. Llegaron a la iglesia, mi pastor, venimos a pedirle perdón, porque justamente fuimos a Argentina y allá nos dejaron botados, no teníamos que comer, teníamos que dormir debajo de las parras. Gloria al Señor, no sabíamos cómo venirnos, y allá en Argentina nos acordamos de que usted nos había dicho que esto no era de Dios. Gloria al Señor. Sufrieron por la causa del Evangelio, sufrieron por porfiados. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es que es bueno que entendamos estas cosas, ¿cierto? ¿Está usted pasando por algún proceso? Páselo en justicia, páselo en el temor del Señor, porque esto a su tiempo traerá bendición, como dice su palabra. Amén. Ahora, en medio de todas estas persecuciones y luchas, dice el Señor,
a través de su palabra. Por tanto, no os amedrentéis. ¿Qué significa amedrentarse? Significa que no, ¿cierto? La prueba, el sufrimiento, la persecución infunda temor en nosotros, infunda miedo. Amedrentar significa, ¿cierto?, infundir miedo sobre una persona. Ni os conturbéis, quiere decir que no perdamos nuestro ánimo. Así Gloria es, al Señor, Señor, amén. ¿cierto? No, ¿cierto?, perdamos nuestra confianza en el Señor. Así que no os amedrentéis, nadie nos amedrente diciendo, oh, que esto, que el otro, porque muchas veces el diablo, muchas veces viene a nuestro oído y nos amedrenta. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Dónde Amén. está tu Dios? Así es, Señor. No vas a salir de esta, te vas a morir de hambre. Yo he vivido por la fe Amén. y nunca me he muerto de hambre. Gloria al Señor. Recuerdo cuando fui enviado al sur y el dueño de la empresa donde yo trabajaba me dice, ¿y a dónde va usted? Me dijo, yo voy al sur enviado en el nombre del Señor. ¿Y cuánto es el sueldo que le van a pagar allá? Me dijo, porque usted que está ganando un muy buen sueldo acá. Y le dije, yo voy por fe. Dios proveerá. ¿Cómo me dijo eso? Dios proveerá. Es que Dios proveerá en el camino, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay nada. Le dije yo, sé que Dios estará conmigo. Me dijo, ¿usted va a dar un salto al vacío? Sí, pero cuando yo doy un salto al vacío con Cristo estoy seguro. Me dijo, usted está loco. Gloria sea al Señor. Sí. Loco para el mundo, loco, ¿cierto?, para la posición que el mundo tiene, pero cuerdo para Dios. Alabados al Señor. Y en medio de todo ese sufrimiento y sacrificio, nunca faltó la misericordia del Señor. Entonces podemos entender, como bien la palabra del Señor lo dice en esta hora. En Cristo tenemos una certeza, una seguridad. No os amedrentéis, ni os conturbéis, dice el Espíritu Santo, por estas cosas. No entre temor en nuestra vida, ni desfallezca nuestro espíritu, ni nos desanimemos, sino todo lo contrario, ¿cierto? En medio de todos estos procesos debemos de alentarnos y tenernos por sumo gozo de padecer por la causa del Señor. Pablo Amén. mismo lo dice, ya nadie me sea molesto, porque las huellas de Cristo están en mí. Amén. Cada uno de los sufrimientos y de los sacrificios que Pablo vivió estaban plasmados en su cuerpo. Y eran, podríamos decir, las medallas que el apóstol tenía Amén. por haber servido al Señor con gozo y con alegría. Y no Bendito producían mi Dios. tristeza ni amargura. Para mí el acordarme del pasado, de los sufrimientos, de los padecimientos, no producen amargura, producen todo lo contrario, gozo en el Señor, de Amén. saber cómo Dios fue y es conmigo. Bendito Como mi también Dios. es con usted, si Dios no es solamente conmigo, No. es con todo aquel que le ama Amén. y con todo aquel que le sirve de corazón. Gracias, Señor. Así que dice el Señor en su palabra, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Sino más bien santifiquemos, ¿cierto? Glorifiquemos el nombre del Señor, Amén. de nuestro amado Dios, en medio de todos estos problemas. Gloria sea al Señor. Está siendo probado. Amén, mi hermano. Gloria al Señor por ello. Dios es conmigo y en la prueba sé que voy a ver la gloria del Señor. Amén. Amén. Y usted no es hijo de Dios y está pasando todos estos procesos. Sí, estoy pasando todos estos procesos, pero sé que en medio de ellos el Señor se glorificará en mi vida. Amén. Glorificando al Señor por todas estas situaciones que muchas Así veces es, tenemos Señor. que vivir en Cristo. Gloria a Dios. Y me siento por gozoso de padecer por la causa del Señor. Que Sí, me mi miraron Señor. feo, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro, que hablaron en mi contra, porque muchas veces, ¿cierto?, la gente usada por el enemigo habla en contra de los hijos de Dios y toma muchas veces adversidad porque somos cristianos, porque somos evangélicos. ¿No ha escuchado usted decir, todos los evangélicos son iguales? Gloria al Señor. Por eso que muchas veces padecemos por esta causa, por la Así causa es. del Señor y por ser servidores de Cristo. Pero dice el Señor, estad preparados en medio de todas estas cosas. Cuando viene, es cierto, muchas veces el comentario, la habladuría, cuando alguien dice esto y lo otro, a presentar defensa. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa? Primero por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones
como Sí, dice la Señor. palabra del Señor, presentando defensa con mansedumbre y Amén. reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. Y Amén. todo aquel que venga y demande y diga, a ver, dime, usted con mansedumbre y con respeto. Reverencia significa respeto, respeto a aquella persona Amén. que demanda de usted que usted pueda hablar del Señor. Dios los bendiga. No usando palabras hirientes, soeces, glorias al Señor, No, sino Señor. con mansedumbre, como hijos de Dios. Amén. No con ira, sino con misericordia, con amor, con bondad, para que aún viendo que en aquel proceso hay una respuesta blanda en nuestra boca, hay una palabra de justicia en nuestros labios. Gloria al Así Señor. es, Señor. Amén. Mire qué bendito que en medio de todos esos procesos, ¿cierto? La gente diga, mire, y aún así, sigue hablando del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Y aún así, sigue amando al Señor. Y aún así, sigue al lado del Señor. Porque muchas veces, ¿cierto? Damos respuesta por nuestros labios, pero también damos respuesta por nuestros hechos, con mansedumbre y respeto de todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Gloria Amén. al Señor. Muchas veces en medio de todos estos procesos podemos tener la oportunidad de hablar de Cristo. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces en un proceso de enfermedad hemos estado quizás en un hospital y allí quizás nos ha dado el Señor la oportunidad de hablar del Señor, de hablar Amén. del Señor Jesús, ¿cierto? De dar testimonio de Él, o quizás muchas veces en alguna adversidad, en algún problema. Gloria al Señor. Cuando muchas veces hemos tenido que vivir, y se lo digo honestamente, hay momentos en que hemos tenido que ser desechados de los hombres. Sí, Señor. Y no ha habido una palabra hiriente, no ha habido un descargo hiriente hacia aquellos que te desecharon, sino No, un silencio y Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Ayúdenos. Como bien dice el Señor, sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. No quiere decir que somos como ángeles, con aureola y alas, No, mi que Dios. tenemos la perfección de Dios en el cual no hay pecado, sino que perfectos quiere decir en un carácter de hijos de Dios, que en medio de la prueba, de la dificultad, nuestra esperanza, nuestra fe se sostiene y actuamos como hijos del Señor. Amén. Así que de todos aquellos que os demanden, ¿cierto? Podríamos decir razón de nuestra esperanza que es Cristo Jesús, sea en nosotros. De esta Amén. manera, ¿cierto? Como hijos de Dios, como bien dice el Espíritu Santo, Colosenses capítulo 4, verso 6. Sí, Señor. Dice el apóstol Pablo por la inspiración del Señor, del Espíritu Santo allí, capítulo 4, verso 6, diciendo el Señor, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué Amén. importante en el momento a veces en que tenemos que dar defensa. Primero, en su interior clame al Señor. Señor, dame palabra, dame gracia para responder esto. Que a veces, ¿cierto? Las palabras pueden ser hirientes, las palabras pueden ser totalmente, ¿cierto? Descomedidas, o muchas veces, ¿cierto? Una palabra que a lo mejor, gloria al Señor, debiera ser respondida de otra manera. Señor, dame gracia para responder. Por eso sea vuestra palabra siempre con gracia, con la gracia de Así es, Dios, Señor. sazonada con sal. Gloria al Señor. Amén. No se olvide que el Señor dice en su palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Bien, tiene que haber sazón para, por medio de Cristo, sazonar la vida insípida de este mundo. Los hombres pueden tener todo en esta tierra, pero son insípidos, no tienen nada de Cristo en su corazón, por tanto sus vidas son vacías. Mas cuando Cristo está en el corazón, está, ¿cierto?, esa sazón del cielo Amén. que llena, que colma el corazón del hombre, ¿cierto?, más que la riqueza o más que cualquier cosa de esta tierra. Así Sean es, sazonadas Señor. con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Habrá uno para uno una respuesta, para otro otra. En el momento o en aquel instante o en aquel cierta circunstancia, Dios te dará la gracia. Por eso dijo el Señor, Sí, Señor. no penséis en lo que vais a hablar, sino llegado el momento el Espíritu Santo pondrá palabra en vuestra boca. Amén. Y eso ha ocurrido cuando también hay un clamor muchas veces interior dentro de nosotros,
¿cierto? Sí, Alabamos Señor. al Señor para que tengamos esa claridad. Ahora, cuando el Espíritu Santo muchas veces, ¿cierto?, te usa, te ocupa, cuando la gracia de Dios está manifestándose a través de nosotros, ¿cierto?, dando razón de la esperanza que habita en nuestros corazones, que es Cristo nuestro Señor, el Espíritu Santo se encargará de redarguir, de tocar y de obrar a nuestro favor. Amén. No olvide usted, mi hermano querido, lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 o 4. Dice así el Señor hablando a través del apóstol: porque las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son las armas que nosotros tenemos? ¿Tenemos armas carnales? ¿Actuamos como el mundo? ¿Somos usados, cierto, como dice, con la sabiduría animal, terrenal o diabólica? ¿Cuáles son las armas de los hijos de Dios? No son terrenales, no son carnales, como bien dice el Señor a través de su palabra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, No, Señor. sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando el Espíritu Santo te comienza a usar y empieza a usar el Señor tu labio, tu boca, Dios empieza a orar y traer todo argumento, pensamiento a las plantas de Cristo. Amén. ¿Cuántas experiencias muchas veces recuerdo? Era un hermano en el Señor y dentro de la empresa que trabajábamos nos reuníamos toda la hora del almuerzo, recuerdo. Allí cada uno con su ollita y almorzábamos juntos. Y en un día cualquiera comenzaron a burlarse de mí porque yo era cristiano y del Evangelio, y empezaron a hablar en contra del Evangelio y aquí que allá. Y en ese momento clamé al Señor y le dije: Señor, dame palabra para defenderte, para defender esta causa gloriosa que hoy día hay en mi corazón, porque ellos no te conocen, Señor. Y en un momento determinado el Señor me empezó a dar palabra y empecé a hablarles de Cristo. Se lo digo en el nombre del Señor. Esa conversación que todo opinaba en un instante, cuando ya el Señor empieza a tomar mi boca, se transforma en un silencio. Todos callados, todos escuchando, todos oyendo. Y le hablé del Señor hasta cuando el Espíritu Santo me dio, y le dije: hasta aquí me dio el Señor. Y me paré y me fui. Y todos en silencio, y detrás mío sale una secretaria y me dice: por favor, háblame más de Cristo. Bendito mi Dios. Y entendí en ese momento que el Señor me estaba usando para hablar de lo que Él quería que yo hablase frente a aquellos hombres y aquellas mujeres que con todo el desconocimiento del Señor quisieron burlarse. Pero como bien dice aquel adagio, ¿no? Fueron por lana y salieron trasquilados. Alabados al Señor. Amén. Porque Dios pondrá palabra para que defendamos este bendito evangelio. Palabra Así es, sazonada, con gracia, con virtud, para derribar todo argumento humano y carnal y traer, ¿cierto?, ese pensamiento a las plantas de Cristo con toda mansedumbre y respeto, sin faltarle el respeto a nadie. Así Sino es, que Señor. llevando este bendito evangelio, como bien el Señor nos revela. El mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, fue también llevado de parte del Señor, usado de parte del Señor. Él lo revela a través de la carta, ¿cierto?, a los filipenses. Quiero compartir con ustedes ese pasaje. Amén. Filipenses. Capítulo 1, verso 7, dice el Señor a través de Filipenses, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En la defensa del apóstol Pablo, en sus prisiones en Roma, todos, dice, son participantes conmigo, ¿cierto?, de la gracia de Cristo nuestro Señor, cuando he tenido, ¿cierto?, que presentar defensa de este bendito evangelio, el cual me ha sido dado de parte del Señor. Y el verso 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo
Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque dice que aún dice, hay algunos que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero nosotros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Así que el apóstol Pablo vivió esta circunstancia. Pero dice, de todas maneras, Cristo es predicado. Y yo he sido puesto para defender este bendito Evangelio. ¿Con qué herramienta? ¿Con qué armas? No con armas carnales. Por eso el apóstol Pablo dice a los Corintios, no he venido a vosotros con palabra de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fue el Espíritu Santo que con poder habló por Pablo y demostró a través del Espíritu Santo que obraba en los corazones que la palabra no era humana sabiduría, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Así que presentemos defensa en medio de todas estas dificultades y pruebas. Ahí estaremos, ¿cierto? Hablando de aquella gracia, de aquella bendición, de aquella bendita obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones, no pagando mal por mal, como bien dice la palabra del Señor. Y vamos avanzando, teniendo buena conciencia, o sea, viviendo en justicia, en temor de Dios, haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A veces, ¿cierto?, podemos ser calumniados como hijos de Dios. Al Señor lo calumniaron, al Señor ciertamente le levantaron falso testimonio, le acusaron, aún dijeron, demonio tiene. Así es, Señor. Y es el Hijo de Dios. Dice el Señor, si esto han hecho con el árbol verde, ¿cuánto más con vosotros, ramas secas? Alabado sea el Señor. Así que, por tanto, teniendo buena conciencia, estando en paz con el Señor, en temor de Dios. Y si hemos pecado, tenemos abogado para con Dios a Jesucristo el Señor, el cual perdona todo pecado, si verdaderamente venimos a Él y con un corazón contrito y humillado pedimos perdón. Él nos perdona, nos levanta. Porque también el justo puede caer, pero el Señor también lo va a levantar. Por eso dice el Señor en Romanos, no juzguéis siervo ajeno. Así Alabado es, sea el Señor. Señor. Para el Señor está en pie. Y poderoso es el Señor para ponerle en pie. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Cuando muchas veces juzgamos de aquella caída, de aquel hermano, aquella hermana, no nos damos cuenta que con la vara que se mide, también seremos medidos. Y no hay hombre que no peque. Gloria sea al Señor. Por tanto, nosotros también miremos estas cosas con temor. Alabados al Señor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que tengamos que pasar por este proceso, Así es, Señor. que haciendo el mal. Por tanto, haya en nosotros una buena conciencia, no una mala conciencia, no que verdaderamente la conciencia usted lo esté acusando, la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Como bien dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:4. Dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, en nada el Espíritu Santo reprocha en mí, Así en es, mi Señor. conciencia, ¿cierto? En la voz de Dios que está en mí, que reproche mi vida, reproche, ¿cierto?, mi mal actuar. Así que, como dice, aunque de nada tengo mala conciencia, estoy con una vida, ¿cierto?, en la cual no puedo decir que he actuado mal, que he hecho mal, ¿cierto?, y por eso me ha venido como recompensa el mal, sino que he actuado conforme a la voluntad del Señor. Dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Aún así, dice el apóstol Pablo, tengo que reconocer que sigo siendo hombre y como hombre fallo, Así es, Señor. pero es el Señor el que me juzga. Amén. Así que Amén. no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no olvidemos en estas cosas, ¿no? Gloria sea al Señor. Haya buena conciencia entre nosotros, aún sabiendo que el Señor mismo juzgará en el tribunal de Cristo, juzgará todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Amén. No me voy a detener en el tribunal de Cristo, como lo decía el otro día. Será materia para otra predicación. Gloria sea al Señor. Amén. Como bien dice, ¿cierto? El apóstol enseñando, que es bueno cuando el Señor nos enseña, ¿cierto? A través de su palabra. Gloria a Dios para siempre. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 19, dice, manteniendo la fe, en primer lugar, y buena conciencia, vale decir, caminando Señor. en temor de Dios, ¿cierto? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Gloria sea al Señor. Por tanto dice, mantengamos nuestra vida en ese temor, ¿cierto? Viviendo como es, como lo que nos enseña el Señor en su palabra, como hijos de Dios, aún en las pruebas, en las adversidades, manteniendo ese carácter espiritual. Gloria sea al Señor. Y el apóstol Pedro, ¿cierto? Como bien lo ha revelado su palabra en esta hora, manteniendo buena nuestra conciencia ante el Señor, ¿cierto? Sabiendo de que si andamos y hacemos el bien, ¿por qué hemos de temer? El Señor es nuestro guardador. Amén. Diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así Porque es. haciendo el bien, si padecemos por la causa del Señor, hay una esperanza. Más haciendo el mal, ¿qué esperanza? ¿Cierto? Ninguna. Porque también Cristo padeció, y aquí está el gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el blanco soberano. ¿Cómo padeció Cristo? Siendo sin pecado. Así es, Señor. No padeció por el mal que él haya hecho. Él hizo bien. Amén. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Sí, Él Señor. tomó nuestro pecado, siendo que en él no había pecado. Sin embargo, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Vale decir, ya no hay más remisión por los pecados. Cristo vino una sola vez y murió una sola vez en la cruz y resucitó al tercer día. Amén. El justo por los injustos. Y este es el gran ejemplo que el Señor nos lleva. Él padeció afrenta, persecución, ¿cierto? Fue golpeado. Qué tremendo cuando el Señor fue llevado, ¿cierto? Allí al petróleo, dice la Escritura. Amén. Mesaron su barba, se la arrancaron. Alabados al Señor. Lo escupieron. Gloria a Dios. Colocaron espinas sobre su cabeza. Lo golpearon con varas, se burlaron de él. Y toda esta afrenta vino sobre sí por amor de nuestras almas. Bendito eres mi Y él Dios. padeció, el justo por los injustos, para que nosotros también hoy día, armados de este mismo pensamiento, Sí, Señor. podamos entender que hubo grande bendición también en el Señor, porque dice la Escritura, para llevarnos a Dios, ¿cierto? Todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio fue para llevarnos, reconciliarnos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Glorias al Señor. No es que él aparentó morir, no es que mi parece que Señor. murió, dio su vida en la cruz, pero Amén. también fue vivificado en espíritu, levantado en la resurrección por el Espíritu Santo. Amén. Alabados al Señor, para que podamos tener claro que también, ¿cierto? Así como padeció y murió, también resucitó con victoria, levantado, vivificado en espíritu, levantado por el poder del Espíritu Santo, el cual también habiendo entregado su cuerpo, así también, así mismo como murió, así mismo también tuvo poder para volver a tomarlo. Amén. Gloria a Alabados Dios. al Señor. Así que Dios bendiga su palabra en esta hora, mis hermanos. Miremos en Cristo nuestro Señor, el gran ejemplo. Pedro fue testigo de estas cosas, por eso Pedro habla, siendo cierto un testigo ocular de lo que sus ojos vieron. Él vio a Jesús allí en la cruz. Alabados al Señor, su muerte, su padecimiento, cómo fue sepultado, cómo fue, cierto, puesta la piedra, pero también fue testigo de su resurrección. Pablo mismo lo dice, primeramente, cierto, dice el Señor, cierto, se apareció a las mujeres. Amén. Luego también dice a Santiago y también a Cefas, que es Pedro. Fue uno de los primeros en verle resucitado. Gloria al Señor. Así que en esta hora nosotros podamos tener claridad. ¿Cómo debe de pasar la prueba el cristiano? No pagando mal por mal. No, amigo. Glorias al Señor. No temiendo, porque el Señor estará en nuestra ayuda y nos Amén. bendecirá y nos guardará Está en siempre todo a nuestro proceso. lado. Haga el Señor darnos
ponga el Señor de su gracia en nuestras vidas, Amén. para que meditando en esta palabra podamos, ¿cierto?, el día de mañana, cuando tengamos que ver confrontados o enfrentados a cualquier dificultad, podamos no olvidar lo que el Señor nos ha enseñado en este día. Ayúdenos el Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones y añada el Espíritu Santo una gran bendición a través de ella. Amén. Hasta aquí queda la enseñanza. Le seguiremos. Quiero decirle que el verso que viene, la próxima clase, es un verso muy oscuro en la palabra de Dios. Difícil de interpretar. Ha tenido varias interpretaciones, pero el Señor nos dé la gracia para entenderlo y para ir avanzando. Por eso hay cosas que muchas veces el Espíritu Santo habló, como bien lo expresa Pedro. Dice, porque hay cosas que son difíciles de poder entender, dice, las cuales han sido escritas por el Señor a través del apóstol Pablo. Y muchos indoctos la tuercen, ¿cierto? Podríamos decir, llevando al error y al engaño. Sea el Espíritu Santo el que nos alumbre. ¿Cuál es nuestra escuela teológica? Bueno, nuestra escuela teológica no es arminiana, no es calvinista, nuestra escuela teológica se llama el Espíritu Santo. Con mucha sencillez y modestia decimos, sea el Señor quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos dé la gracia y la unción del Señor para poder entender las Escrituras. Vamos a pasar a orar, a dar gracias al Señor por su palabra. Dios mío, te damos gracias por esta enseñanza. El apóstol ha sido inspirado por ti, Señor, y hoy día para nosotros, hablándonos de todos estos procesos que muchas veces los hijos de Dios tenemos que vivir, pasando por diversas pruebas. Ayúdanos, Señor, para que en medio de todos estos procesos podamos, Señor, como bien dice tu palabra, que con el bien venceremos el mal. Amén. Alabados al Señor. No seamos, ¿cierto?, llevados, ¿cierto?, por el mal. No sea nuestro corazón, ¿cierto?, inclinado a hacer el mal por causa del sufrimiento, de la prueba o de la adversidad, sino que obrando siempre, Señor, en temor ante tus ojos, Señor, para que así, Dios mío, no temamos nada, porque el Señor será nuestro ayudador, amén, nuestro guardador y defensor en todo tiempo. Gracias, mi amado Dios. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, fortalécenos, porque muchas veces, Señor, también como hombre nos debilitamos. Señor amado, quizás podamos, Dios mío, desanimarnos, pero tu palabra nos anima, Señor, mirando este gran ejemplo que es en nuestro Señor Jesús, el cual, Señor, murió, Señor, en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Así también, Señor, ayúdanos, Dios mío, para que tu Santo Espíritu nos aliente, nos dé vida espiritual mucho más grande y profunda, Señor, en nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y quiero terminar, después de esta oración, recordando lo que dice el apóstol en Romanos 12:21. Romanos 12:21. ¿Qué dice el Señor allí? De la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Alabados al Señor. Qué grande consejo nos da el Señor. Amén. Amén. Ayúdenos el Señor cada día. Bien, nos estamos despidiendo ya. Vamos terminando nuestra escuela dominical, caminando por las Escrituras. Amén. Un saludo cariñoso para todos y cada uno de nuestros hermanos. Hay aquí algunos mensajes que voy a leer antes. Dice nuestro hermano Juan Quintraqueo, desde allá de Molco, Coilaco. Un saludo cariñoso a nuestro hermano Lorenzo, nuestra hermana Juanita, mi hermana Lorena, mi hermano David,
a toda la familia, ¿cierto? Dice, buenos días, mi pastor Cancino. Saludos, dice mi papá, los cuales correspondo también. Y mi hermana Erika, la menor. Amén. Dios te bendiga, Erika. Un gusto también de saludarte. El Señor te bendiga, te guarde en grande manera. Amén. Gloria sea al Señor. Que está de visita en nuestro hogar. ¿Cierto? Me imagino con mucha alegría de también hoy día estar la familia reunida. Así que un saludo Amén. grande para ustedes y que el Señor les siga bendiciendo allá también en Molco, Coilaco. Un saludo, un abrazo fuerte para ustedes. Mi hermana Margarita también que está junto a nosotros, junto también, ¿cierto?, a Charles. Un saludo cariñoso para ella. Que esos días que esté allá sean de mucha bendición. Que a lo que ella vaya conforme a la voluntad de Dios se ha hecho, ¿cierto? Y Dios le dirigirá para que en todo le vaya bien. Amén. Dice también nuestra amada pastora, que está junto a nosotros, nuestra hermana María Painemal, un saludo cariñoso nuevamente a nuestro hermano Manuel, ¿cierto? Y a mi hermana María, los cuales el Señor les bendiga junto a toda su familia. Allí mi hermana Sofía, ¿cierto? A toda la familia Painemal, que el Señor les siga bendiciendo, guardando desde allá, desde Nueva Imperial. Dice nuestra hermana Janet, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga grandemente. Nuestra pastora dice que hoy sea hermoso, que hoy día sea un hermoso servicio para la gloria de Dios y llene de mucha gracia a nuestro amado pastor y la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los que hoy están escuchando la hermosa escuela dominical. Amén. Nuestra hermana Margarita dice, buenos días mis pastores, que el Señor les guarde y les bendiga en esta mañana de escuela dominical donde aprenderemos de la palabra del Señor. Desde Amén. allá, visitando allá a nuestra hermana Charles en Temuco, ¿cierto? Dios bendiga a nuestras hermanas, a Connie también un saludo cariñoso de parte mía y de nuestra pastora que está aquí con Amén. nosotros. Nuestra hermana Yexenia también Cancino, junto también a nuestro hermano Gonzalo, los cuales también juntos están escuchando la palabra del Señor. Amén. Amén, dice nuestra hermana Janet. Nuestra hermana Margarita dice, amén, gloria a Dios. Nuestra pastora también resalta donde está la enseñanza. Amén, Amén. gloria a Dios, dice nuestra hermana Janet. Amén, gloria a Dios, dice nuestra hermana Yesenia. También nuestra hermana Celia junto a nosotros. Nuestra amada pastora María. Nuestra hermana Viviana, nuestro hermano José. ¿Cierto? Un saludo también para el hermano Cornelio. Gloria al Señor, especialmente a nuestra pastora María, que supimos que ella estaba enfermita, orando por ella para que el Señor la restablezca pronto. Un saludo, un abrazo fuerte a nuestra amada pastora allí, ¿cierto? Ya anciana, pero sí. confiando que el Señor le ayudará y le apoyará también en nuestra amada iglesia unificada allí también, ¿cierto? En María Pinto, Chorombo. Amén. Nuestra hermana Margarita. Nuestra hermana Margarita dice, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana Marlene, ¿cierto? Desde allá de Calera, un saludo también a mi hermana Marlene, su esposo, sus hijos. Gloria al Señor, siempre muy recordada con tanto cariño, ¿cierto? Mi hermana Marlene, la cual, ¿cierto?, le saludamos y a través de ella siempre recordamos a nuestra amada pastora Elba. Amén. Hoy día ya durmiendo en los brazos del Señor por algunos años, ¿cierto? Y hemos visto cómo también su hija ha seguido esas enseñanzas y esos pasos que su mamá, ¿cierto?, grabó, ¿cierto?, en su corazón. Dios te bendiga, Marlene, en grande manera. Dice, gracias a Dios por este nuevo día que nos da vida. Muchas veces padecemos situaciones difíciles por malas decisiones, pero viendo mi vida en peligro y en repetidas veces cada vez que clamamos a Dios, siempre nos cuida si confiamos en Él. Así es. Alabado sea el Señor. ¿Quién de repente no ha tenido un error, una equivocación? Nadie podría sentir que es tan perfecto, ¿no? Sino que verdaderamente muchas veces hemos tenido que pasar por distintos procesos. Pero allí cuando hemos clamado al Señor, Dios nos ha dado también de su diestra y ha hecho de nosotros misericordia en grande manera. Estoy buscando por ahí porque se me anduvo corriendo un poco. No se me preocupe si lo tengo acá. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios, dice nuestra hermana Marlene. Dios te bendiga, Marlene. Un saludo cariñoso. Dice nuestra pastora, mi Señor, ayúdame a saber cuando estoy pasando alguna prueba por ser tu hija y también saber cuándo es consecuencia por mi porfía. Pero si
si es por ti, sentirme contenta y pasar el proceso con gozo. Dice nuestra amada pastora, nuestra hermana Ángela desde nuestro templo en Santiago Centro, ¿cierto? Sí, Señor. Un saludo cariñoso a mi hermana Ángela, que también está junto a nosotros. Cariñoso saludo para usted, mi hermana Ángela. Le saludamos con tanto cariño, esperando siempre que el Señor le siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios, dice mi hermana Ángela. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Janet dice, bendita sea su palabra, mi Señor. Mi hermana Ángela dice, estoy en camita, tengo un pie malito, no puedo caminar. Estaremos orando, mi hermana Ángela, para que el Señor le sane. Amén. Se habrá torcido ese pie que le habrá pasado. El Señor la ayude, la bendiga. Amén. Vamos a quedar un poco preocupados, pero confiando en el Señor, que el Señor la va a sacar adelante, junto también a su hija, ¿cierto? El Señor le siga bendiciendo. También seguimos orando por Robert. El Señor siga obrando allí misericordia sobre mi hermana Ángela. Amén. Señor la bendiga. Nuestra hermana Janet dice, gracias mi Señor, porque en estos tiempos de pandemia hemos visto la gloria del Señor, nuestro Señor Jesús. Amén. Así es, conversábamos justamente ayer, porque estuvieron de visita en nuestro hogar, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Janet, tuvimos reunión de oficiales ayer y allí compartimos y conversábamos de cómo Dios ha sido tan maravilloso en este tiempo tan difícil que ha sido el tiempo de pandemia. Nuestra hermana Celia dice, buenos días mi pastor Francisco, bendecido servicio, nuestro amado Señor siempre está y estará a favor nuestro. Él nunca nos deja solos, no importando el problema, prueba o dificultad que pasemos. Yo he vivido por fe, nunca nada me ha faltado. Importante no perder la fe y la confianza solo en Él, que nada ni nadie nos aparte de Él. Bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Creo que la palabra nos hace meditar, ¿cierto? Y nos recuerda nuestros procesos en la vida, cómo hemos vivido, hemos pasado. Y cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nada nos ha faltado. Él ha sido nuestro guardador en todo tiempo. Dice nuestra pastora, amén, gracias por su hermosa palabra y hablarnos siempre a nuestras vidas. Amén. Nuestra hermana Yesenia dice, amén, que Dios siempre nos dé sazón para predicar su palabra. Un saludo cariñoso a mi hermana Janet Ávila desde Santiago Centro, nuestro templo allá en Santiago Centro. Bueno, para los hermanos que no nos conocen, gracias al Señor hace ya algunos 3 años adquirimos una hermosa propiedad para la Iglesia Unificada en Santiago Centro. Estamos a prácticamente 7-8 cuadras de La Moneda y allí compramos una propiedad para la gloria del Señor, donde hoy día está nuestro templo central, el templo central de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, y un culto acá en Puente Alto, que durante muchos años allí comenzamos la obra cuando llegamos aquí a Puente Alto. Y hoy día, ¿cierto?, dentro de esa membresía que está en Santiago, nuestra hermana Janet Ávila Romero. Amén. A quien saludamos cariñosamente, como a nuestra hermana Ángela también, ¿cierto?, que están desde allá, desde Santiago. Y nuestra hermana Marcela también, familias que son parte hoy día de nuestro templo allí, ubicado para la gloria del Señor. Una hermosa propiedad que nos ha dado el Señor. Y allí, bueno, ya en ese lugar donde hoy día hay, por supuesto, una construcción, pero ahí estamos ya planificando la construcción de un nuevo templo, ¿cierto? Con toda la amplitud y con todo, ¿cierto?, podríamos decir, lo que se necesita para un templo central para la gloria del Señor. Somos agradecidos de Dios porque de la nada, justamente yo ayer conversaba con los oficiales. Aquí está mi hermana Margarita presente. Cuando yo llego aquí a Puente Alto, siempre lo he dicho aunque parezca irrisorio, no teníamos nada, absolutamente nada. No solo eso, sino que el único apoyo fue el de Dios. Y de esa adversidad nos sacó el Señor adelante. Alabado sea Dios para siempre. Y hoy día nos gozamos de ver una hermosa misión a lo largo de todo nuestro país y con muchos templos, muchos terrenos entregados hoy día también
a la iglesia, y hoy día también nosotros teniendo la bendita bendición de poder tener, ¿cierto?, en pleno centro de Santiago también nuestro templo central, para la gloria del Señor. Esto lo digo para la gloria del Señor, porque tenemos que reconocer que de la nada nos ha sacado el Señor para ver su gloria. Amén. Amén. Nuestro hermano Juan también junto a nosotros, desde allá de Molco, saludos cariñosos para allá. Nuestra amada pastora Marisol, Así es, un Señor. saludo para ella. Nuestro pastor Osvaldo dice: gloria a Dios, muchas veces padecemos por nuestra propia porfía, bendita sea su palabra, Señor. Dice: el Señor le dé cada día más gracia y sabiduría a mi pastor. Amén. Amén. Gracias, Amén. mi amada pastora, ¿no? Un corazón grande y un amén. Gloria al Señor. También un saludo cariñoso a nuestra amada pastora, a nuestro amado pastor Osvaldo, Sí, que Señor. también ellos están trabajando en ese hermoso programa de la radio Belén, ¿cierto? Y el Señor les da gracia también allí, junto a nuestra hermana Celia, ¿cierto?, predicando la palabra. Nos gozamos también al escucharle a nuestro hermano Samuel. El otro día escuchaba también el hermano Ariel. Gloria al Señor, ¿no? Ayude a toda la familia de la fe, ¿cierto? Ay. A nuestra hermana, a todos nuestros hermanos, ¿cierto?, que componen la familia unificada, y por supuesto a todos nuestros hermanos que también son parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no tiene letrero. Somos todos en Cristo. Amén. Así el Señor bendiga también a nuestra amada pastora. Nuestra pastora Nancy dice: gracias, mi amado Señor, por siempre usted está con nosotros en las diversas pruebas y nunca nos ha dejado. Gloria a tu bendito nombre. Amén. Saludos desde Calera, dice mi hermana Amén. Marlene. Amén. Gracias, Marlene, por tus saludos. Mi hermana María dice: amén, gloria a Dios, hermosa bendición por medio de su palabra, enseñanzas que vienen de parte de usted, porque su amor es tan grande para nosotros. Algún día estaremos todos sus hijos reunidos con usted. Si somos fieles. Si somos fieles, no importando letrero, le miramos a usted, mi Jesús, que es blanco perfecto. Saludos cordiales. Amén. Un día estaremos junto al Señor y nos gozaremos, mi hermana María, nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Florencia, que nos espera. Amén, ¿cierto? Allá en aquella gloria hermosa. Y recordaremos todos esos días hermosos que hemos vivido en el Señor, lo que Así es, vivimos, ¿cierto? Las experiencias que también vivimos, ganamos en el Señor, en nuestra vida propia, ¿cierto? Y también en el servicio de la causa del Señor. Así que un saludo grande para todos mis hermanos de Molco, de Imperial, de Temuco, de Chorombo, de Calera, de Santiago Centro, Amén. de Puente Alto. Gloria al Señor. Para todas partes, ¿cierto? Que la palabra de Dios haya sido para usted, como ha sido para mí, motivo de grande bendición en nuestra vida. Así Amén. que vamos a rogar la bendición y le invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Orar por nuestra hermana Ángela que está enferma. Vamos a orar y ungir nuestra a nuestra pastorita hermana María. Ángela también, Y nuestra pastorita María que está. y nuestra pastora María, que también estuvo un poquito afectada de salud. Estaremos orando por ella Amén. y por todos aquellos que están enfermos. Amén. Amado Dios y Padre Sí, Celestial, Señor. oramos, Señor, en esta hora y clamamos por los enfermos. Nuestra amada pastora María, oramos por nuestra pastora Verónica, Amén. por el hogar de nuestro pastor Rodrigo Muñoz, nuestra Amén. pastora Viviana, Señor, Sí, por Señor. Rodrigo, por Eli, Señor amado. Oramos también por nuestro pastor Rubén Martínez. Sí, mi amor. Oramos, Señor, también en esta hora por nuestra hermana Ángela, Señor, Sí, Señor. Santiago. Amado Señor, orando para que en su infinita misericordia los enfermos puedan recibir el ungimiento y la sanidad. Amén. Oramos para que en esta hora todo enfermo sea ungido y sanado. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Porque en Él hay poder. En su palabra hay poder para sanar. Señor, te ruego que les unjas y les sanes para la gloria de tu santo nombre. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Y a usted damos la gloria, la honra y la alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo rogamos todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Un saludo cariñoso para todos. Que tengan los que están en su servicio un hermoso servicio hoy día en la tarde. Y nosotros los que somos de acá,
invitarlos nuevamente al servicio a las 7 de la tarde, ¿cierto? Amén. Unificada en tu hogar, donde estaremos también compartiendo de la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Así que si usted quiere seguir aprendiendo de la palabra del Señor, lo invito para que a la tarde nos juntemos y podamos seguir compartiendo de las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. Amén. Para el Señor, honra, gloria desde hoy y para siempre. Nos vemos, mis amados hermanos.